Buenos días a todos. Señor los bendiga poderosamente en el nombre de Jesús. Oye, qué alegría poder estar compartiendo una vez más en la presencia del Señor. Qué privilegio. Esa es la mejor herencia que me ha dejado mis padres, al Señor. Qué hermoso. Aleluya, gloria a Dios. Qué bueno poder adorar al Señor juntos. Espero que hayan tenido una buena semana. ¿Se me escucha bien? Por aquí no. Amén, gloria a Dios. Que no tenemos retorno, no se escucha. Decía que espero que hayan tenido una buena semana a pesar de las luchas, hayan sentido al Señor, hayan sentido su favor, su misericordia. Porque así el Señor lo prometió. Y así es como nos sentimos los hijos y las hijas de Dios. Así que por eso es un motivo de agradecimiento, de gratitud, de alabanza, de adoración. El apóstol Pablo decía, para mí el morir es ganancia, porque se iba con el Señor. Pero si por causa de la obra me tengo que quedar, pues prefiero quedar. Así que estamos aquí con un propósito. Estamos aquí para ocuparnos en los negocios del Señor. Así que hoy hay un pueblo aquí que está glorificando, que le está alabando, que se congrega para anunciar, declarar sus virtudes. Es bueno que el pueblo se una, se junte para adorar. De hecho, es un mandamiento. Por eso el Señor se goza en la alabanza de su pueblo. Y es tan importante la alabanza de su pueblo que Él la perfecciona a través de nuestra boca. Así que hay plenitud de gozo en su presencia. Hay delicias a su diestra para siempre. Amén, gloria a Dios. Por cuanto la diestra del Señor es la que nos sostiene, no seremos conmovidos. Hasta aquí nos trajo el Señor. Por eso estamos aquí alabando y adorando al Rey de Reyes. El pueblo no se canse de alabar y de adorar al Señor. Amén, gloria a Dios. El mensaje de hoy lo he llamado, si la semilla no cae a tierra y muere, no puede llevar fruto. La semilla es necesario que caiga a tierra y que muera. Para predicar este mensaje, el Señor escogió el texto de Juan 12, versículo 26 al 20 al 26, capítulo 12 de Juan 20 al 26. Si la semilla no cae a tierra y muere, no lleva fruto. En el Evangelio de Juan vamos a leer como lectura principal, capítulo 12, versículo del 20 al 26. ¿Lo tenemos? Amén. Vamos a ponernos de pie por un momento, por favor. Unos griegos buscan a Jesús. Había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron diciendo, Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se dijeron a Jesús. Jesús le respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida, la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna, la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Oramos. Padre Santo, en el nombre de Jesús.
Oramos por tu palabra que es poderosa, viva y eficaz para que en esta mañana atraviese hasta lo más profundo de nuestro ser. Padre, escribe tu palabra a fuego en nuestra mente y en nuestro corazón. Necesitamos verte, oírte y escucharte por medio de tu palabra. Haznos uno contigo por el Espíritu, abre nuestro entendimiento. Queremos ser un pueblo que no solamente te honre de labios, sino con el corazón, que te adore en espíritu y en verdad. Sumérgenos en las profundidades de tu palabra y de tu espíritu. Adéntranos en el espesor de tu revelación. Háblanos hoy, Señor, por favor. Habla a tu pueblo. Usa mi boca, usa mi vida. Reconozco que soy siervo inútil y sin ti nada puedo hacer ni decir. Glorifícate. Trae el respaldo, la unción, la gracia, la dicha, el denuedo. Por amor a tu nombre, para edificación de tu iglesia y testimonio a las naciones. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria al Señor. Podemos tomar asiento, por favor. Aquí estamos en un texto en el que Jesús definió el significado de su muerte. Jesús detectó el clímax de su llamado ministerial. Ustedes saben que dice la parábola que el campo es el mundo. La cizaña son los hijos del malo, el diablo que los siembra. Y los hijos de Dios es el trigo, el cual el Señor es quien lo siembra. Nosotros somos el trigo de Dios. Nosotros somos como aquellos gentiles, aquellos griegos, no tenían por qué ser griegos, sino que al griego se le llamaba gentil también, que han despertado a la adoración por Dios. Aquellos griegos celaban la adoración, eran atraídos por el judaísmo, por el culto que entonces se le daba al Señor. Y estos griegos, estos gentiles, eran temerosos de Dios y venían a adorar al Señor, como usted y como yo. Ese hecho le sirvió al Señor como de evidencia para entender que había llegado la hora. El hecho de que griegos, gentiles, estuvieran reaccionando para adorar a Dios fue algo que le reveló a Jesús que había llegado la hora. Amén. Fíjense que estos griegos buscaron a Felipe y a Andrés, que son, entre los 12, eran los dos nombres gentiles. Es muy probable que ellos buscaran empatizar para acercarse a Jesús con alguien que estuviera a su altura como gentiles, porque usted sabe que el que no era judío era pecador. El que no era prosélito, pues no podía entrar a adorar. Y estos no eran prosélitos, no estaban circuncidados, por lo tanto no podían venir a adorar. Pero a pesar del riesgo que estaban corriendo, habían venido a la fiesta a adorar al Señor. Así hay muchos que están buscando gente que esté a su altura, porque se sienten menos, que no están a la altura, para acercarse al Señor. Y es ahí donde nosotros entramos. Así que el hecho es de que estos griegos vinieran a adorar, como estaba diciendo, era una evidencia, era una marca, como un sello de que había llegado la hora del Señor. Era el tiempo, la hora por el cual Él había estado trabajando toda la vida. Jesús estaba llegando al clímax de su vida, de su ministerio. Él iba a morir y iba a resucitar. Así que Él usa una imagen agrícola. Si el grano de trigo no cae a tierra y muere, queda solo, pero sin fruto. Esa palabra dice que queda ocioso, escondido. Como dice en 2 de Pedro 1:8. Cuando uno no lleva fruto, al final queda como escondido, queda ocioso. Y quiero recordar
la parábola del sembrador en Mateo 13, cómo el Señor ilustró la vida del reino. Esa parábola, en Mateo 13, la parábola del sembrador, dice que es la reina de las parábolas. Jesús dijo, si no entendéis estas parábolas, ¿cómo vais a entender el resto? El Señor habló acerca de la siembra en la tierra. Él es el que siembra, lo que siembra es la palabra, y la tierra es el corazón, para que el pueblo de Dios lleve fruto. Pero para llevar fruto hay que morir. ¿Qué querrá decir el Señor con esto? Fíjense que se nos habla de 4 aspectos en esa parábola y nos dice de los que siembra junto al camino. Fíjense que la intención del Señor es sembrar la palabra en el corazón, pero fíjense cómo la palabra no es sembrada por el sembrador, sino que la semilla cae junto al camino. Y vienen las aves y la comen. Las aves hace referencia a los demonios. Esa palabra lo que quiere decir en el original es que no actúan con devoción, escuchan la palabra pero no ponen el corazón, no se integran, no la aceptan. No hay devoción por la palabra del Señor, por lo que se les ha sembrado. El demonio lo sabe cuando sale y se la roba, le roba lo que ha sido sembrado, porque no ha caído en el corazón. Ha caído al lado del corazón, no hay alma, no hay vida, no hay decisión, no la acepta, no actúa. Escucha, el Señor la siembra y el diablo se la roba, por lo que estamos hablando. Habló en el tema de los pedregales. Esta palabra, cuando la estudiamos, lo que quiere decir es que cuando la persona, el creyente, está experimentando pruebas, se enoja. El sol la seca porque no tiene profundidad, porque ha caído en pedregales, y se enoja. Se enoja con Dios, se enoja con la palabra, se enoja con la voluntad, porque yo de esto, porque aquí de lo otro, se enoja, arremete. Si se levantan enemigos, pues no los ama, como dice Mateo 5:48. No bendice a los que le maldicen, no ora por los que los ultrajan. Cualquier prueba que esté viviendo el creyente, se seca la palabra. Recuerden que la palabra es lo que te da vida. Dios creó los cielos y la tierra por la palabra de su boca, el ejército de los cielos por el aliento de su boca. Dios dijo y existió. Nosotros los cristianos nacemos por la palabra y el Espíritu. En la palabra tenemos la genética espiritual, es lo que nos alimenta. Por lo tanto, esta gente muere, va muriendo. El diablo lo está matando, porque el diablo vino para matar, mentir y destruir. Pero también nosotros, cuando estamos en procesos y en pruebas, hay una tendencia a hacer la goma, como se dice. Estiramos, nos vamos hacia detrás, retrocedemos, nos apartamos, porque sentimos la temperatura de la prueba. Es como el labrador, cuando el Señor dice, trabaja como el labrador. El labrador tiene que soportar la climatología del campo, haga sol, llueva, haga frío. Entonces, mis hermanos, el problema que hay es que cuando el Señor permite las pruebas, o estamos en circunstancias, o estamos en desiertos, entonces, como no hay profundidad en nuestro corazón, no nos aferramos, no actuamos conforme a la palabra se seca. Luego están los que caen entre espinos, que son los afanes de este siglo, el engaño de las riquezas, es decir, el materialismo, el humanismo, las corrientes de este mundo, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida. Somos capaces de trabajar 20 horas para el mundo y no ni una para el Señor. El Señor les dijo, ni tan solo habéis podido orar 1 hora.
Así que la ahogan la palabra, ahogan la semilla. Entonces, fíjense, mis hermanos, que esta semilla sembrada por el Señor ni tan siquiera brotan, ni tan siquiera crecen. Y luego están los que caen en buena tierra, que dan fruto a 30, 60 y a 100%. Así que esos que estaban dando fruto son los que han entendido cómo hay que morir. Así que usted y yo somos fruto de la muerte de Jesús. Usted y yo somos el trigo de Cristo, somos el fruto de nuestro amado Señor. Así que ahora hemos sido enviados, mis hermanos, a resplandecer en medio de una generación mala y perversa. No dice que hemos sido llamados a resplandecer al lado, en la distancia, en medio, dice la Escritura. Ustedes resplandecéis, habéis sido llamados para resplandecer en medio de una generación mala y perversa. Mis hermanos, si el grano de trigo no cae a tierra y muere, queda solo. Fíjense cómo el Señor usa el crecimiento del trigo desde una semilla como una explicación de su propia obra. La semilla tiene su genética, tiene su proceso, su cuidado, su crecimiento. Y fíjate cómo la muerte del Señor Jesucristo iba a abrir las puertas de la salvación a la humanidad. Cuando nosotros hablamos de la muerte del Señor, tenemos que hablar de su vida. Porque la muerte de Jesús no hubiera tenido ningún significado si la vida de Jesús no fuera como fue. Porque dice que la muerte no pudo retenerlo, porque en él no hubo pecado ni engaño. Él fue perfecto, cumplió la justicia de Dios a cabalidad, de forma perfecta. Por nosotros, esa justicia nos la atribuye a nosotros el Señor. Así que cuando nosotros vemos que Jesús, como el grano de trigo, cae a tierra y muere, nosotros tenemos que mirar este versículo desde el punto de vista, a través de los ojos del vaciamiento de Cristo. En el original se conoce como la kenosis, Filipenses capítulo 2, que dice que siendo Dios no se aferró el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Mis hermanos, todo lo que estamos hablando de Jesús y de todo lo que está sucediendo, estoy hablando de usted. Porque Jesús dijo, como el Padre me envió, así yo os envío a vosotros. Yo estoy hablando de Jesús, pero realmente estoy hablando de usted. Él nos aferró el ser igual a Dios, como cosa que aferrarse a su divinidad, su poder, sus dones, todo lo que Él era en la eternidad. Sino que se despojó a sí mismo. Él no se aferró, aunque algunas veces pudimos ver algunas pinceladas de su divinidad, cuando caminó por encima del agua, cuando los elementos de la naturaleza le obedecían, cuando él sabía lo que había en los pensamientos de la gente, omnisciencia, y esas cosas, su omnipotencia en la transfiguración, en fin, algunas veces, pero él no se aferró a eso. Él no usó eso, él creció desde pequeño y se desarrolló como una persona para darnos testimonio a nosotros y para decirte, tú también puedes. Porque él echaba a los demonios, dice, por el dedo de Dios. O sea, todo lo que el Señor hizo fue para que tú comprendieras quién eras tú en el huerto del Edén. Era para restaurar lo que nosotros habíamos perdido en el huerto del Edén. Esa convivencia y esa relación personal con Dios. Ahora, mis hermanos, cuando nosotros vemos cómo Jesús se vacía, vemos que Él llegó a lo más profundo de su humillación, mis hermanos. Usted piense por un momento. Él era perfecto, santo, justo. Él no tenía ningún pecado. Él, lo que cuesta llevar la culpa. Defendemos la razón, pero a capa y a espada. Fíjate, Él lo dejó, pero por cualquier cosa. Nosotros somos así, el Señor es totalmente diferente.
El Señor dejó la razón a un lado, siempre testificó de la verdad. Nunca aceptó el pecado, pero mostró el amor del Padre y dejó la razón a un lado. Y llevó tu culpa y llevó mi culpa. Eso duele. A que no nos gusta llevar la culpa de nadie. Nadie dice que no. A que no nos gusta. No es que no nos guste, es que encima nos defendemos. Yo hablé con un profesor de filosofía de la universidad y me dijo, ¿tú sabes cuál es el problema a lo largo de la historia de la humanidad? Que se venga. Somos vengativos. Te dan una, da dos. ¿Oíste que fue ojo por ojo? ¿Ves? Diente por diente. Te sacan un ojo, le sacan dos. Te quitan un diente, le quitan la dentadura. Y Jesús vino y dijo, eso va a cambiar. ¿Ves que dijo eso? Ahora te digo, ama a tu enemigo. Bendice al que te maldice. Ora por el que te ultraja. Te dan una cachetaza, pon en la otra mejilla. ¿Ahora qué? Claro, Él vino a revelarnos la vida y la eternidad. Vino a decirnos cómo se vive en el cielo. Él ha venido a recordarnos cómo vivimos en el huerto del Edén. Cómo se camina en la presencia del Señor. Si vosotros no perdonáis, vuestro Padre que está en el cielo tampoco os perdona. Es un ejercicio, son patrones, conceptos y principios que si no los vivimos constantemente, el grano de trigo, si no muere, no lleva fruto. Así que, fíjate que Él llegó a lo más profundo de su humillación, pero cuando llegó a lo más profundo fue exaltado hasta lo sumo. Cuando su cuerpo fue crucificado, muerto, resucitó y fue constituido como un espíritu vivificante. Jesús es espíritu vivificante y nos da vida por el espíritu. Tuvo que descender del cielo a esta tierra de maldición, oxidada por el pecado, hecho por nosotros maldición, fue crucificado en la cruz, muerto, sepultado, pero ahora resucitado, ha vuelto a ser levantado de la tierra como fruto del vientre de la tierra. ¿Para qué? Para llevar muchos hijos a la gloria y revelarnos la vida y la eternidad. Es decir, mis hermanos, experimentar la muerte es vital, es muy doloroso, pero te digo que hay un propósito, hay un fruto, hay muchos frutos. Mis hermanos, Jesús ascendió al cielo con una gran cosecha. Él dijo, allí donde yo estaré, estaréis vosotros. Para vivir lo que Jesús te siembra, tú tienes que morir. Tú tienes que morir. Jesús era trigo, sí. Pero Él dijo, lo que yo le veo hacer a mi Padre, eso hago. Y lo que le escucho decir a mi Padre, eso hablo. Él era trigo, pero Él miraba el propósito del Padre. Como el Padre me envió, así os envío a vosotros. Usted es el trigo de Dios. Tiene una genética. Tiene una identidad. Usted ha sido afectado por lo eterno. Amén. Usted no es de este mundo. Usted tiene una patria celestial. El diablo te está apegando a este mundo. No eres capaz de morir. Sacas la espada y vives pegando golpes de espada, defendiéndote constantemente. No puedes vivir a Cristo. Tienes que morir. ¿Y por qué siempre aquí? Porque Dios está permitiendo para quitarte a ti, para matarte a ti, para vivir el trigo de Dios. Mis hermanos, Dios ha puesto la vida de su Hijo en usted. Somos frutos del Señor. Como ramas silvestres hemos sido injertados en la raíz. Nosotros no somos diferentes a todos aquellos que... No, somos iguales o peores. Quien ha marcado la diferencia en nosotros es la obra de Dios. Es lo que Él ha hecho. Hemos pasado de ser cizaña a ser trigo. Cuando usted vea la cizaña, te declaro yo trigo de Dios.
Cambia la genética de esta cizaña, Señor. ¿No era yo cizaña? Peor que esta cizaña de aquí. ¿Cuántas veces el pueblo de Israel no era cizaña? Pero usted y yo, como vivimos defendiéndonos a golpe de espada, defendiendo la razón, no podemos vivir el trigo. Es una realidad. Romanos capítulo 6, versículo 4. Ustedes se imaginan a Jesús con toda su teología, si es la palabra hecha carne. Si se escribiera todo lo que Él ha hecho, los libros no entrarían en la tierra. Si Él nos cae con todo lo que es, con todo lo que sabe y con todo lo que tiene, usted y yo hemos desaparecido como polvo en el universo. El Señor vino para buscar un resultado y tuvo que pasar un proceso. Y cuando peor parecía que estaba y sufría, de repente había una consecuencia y un resultado tan impresionante. Merece la pena morir. Hay que morir. Hay que morir a muchos propósitos egocéntricos, ególatras. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. El 5. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Versículo 4. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Eso, mis hermanos, en el cielo ha ocurrido a cabalidad, de forma plena. Para el Padre, usted y yo, lo que éramos ha muerto. Él tiró lo que éramos al fondo del mar y no se vuelve a acordar de ello. Él trata con nosotros en la nueva naturaleza, en lo que Él ha sembrado en nosotros. Es ahí donde Él trata con nosotros. Ahora, es imposible que nosotros vivamos a Jesús si no aprendemos a morir. ¿Usted se imagina, mis amados, al Señor Jesucristo sabiendo lo que hay en el corazón del hombre, sabiendo que lo iban a entregar, que lo iban a traicionar, sabiendo que lo iban a escarnecer, no lo respetaban, lo menospreciaban, le echaban de la sinagoga, lo querían apedrear, lo querían matar? Y Él estaba con el propósito del Padre constantemente, aprovechando cada circunstancia para dar el propósito del Padre. El sermón del monte, dando de comer 5.000, 4.000. Muchos de esos eran los que luego gritaban crucificarle. ¿Usted se cree, mis hermanos? O sea, el clímax de Jesús, el texto está haciendo énfasis en su muerte física. Y va a llevar muchos hijos a la gloria. Pero de forma figurada, aplicando en el espíritu, Jesús vivía muerto a los intereses propios. Él vino a cumplir el determinado consejo del Padre. Él vino a cumplir el propósito del Padre. ¿Usted por qué se cree que la Escritura dice que nadie puede ser mi discípulo si no toma su cruz y se niega a sí mismo?
Porque el apóstol decía, juntamente con Cristo estoy crucificado, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Mis hermanos, es una lucha, es una pelea constantemente. Este mundo nos sirve a nosotros para morir. Y contra más usted está en el Señor, más te parece un desierto. Este mundo, menos tiene que ofrecer. Versículo 25. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. ¿Qué pasa con los de junto al camino? Que vinieron, escucharon, cantaron unas cancioncitas y la conciencia quedó tranquila. Es como el que pide perdón y golpea en el mismo sitio siempre. De verdad no hay arrepentimiento, no hay cambio, no hay devoción, no hay entrega, no hay conversión. Solamente va a la iglesia porque calma la conciencia. Pero cae junto al camino. No quiere morir. No quiere aceptar ser sembrado. Porque ama su vida. Hay muchos, mis hermanos. Ustedes, mis hermanos, estamos en tiempo de apostasía. ¿Cuántos ministerios caídos, neutralizados? ¿Cuántas vidas espirituales de hermanos y de hermanas paralizadas, con parálisis? Porque la venida del Señor no vendrá sin que venga antes la apostasía y se manifieste el hijo de perdición. La iglesia no sufrirá lo que te enseña la genética del trigo, no sufrirá la sana enseñanza, no la va a sufrir. Parte de la iglesia va a apartar el oído de lo que es el trigo. Usted y yo hemos sido llamados a morir. Y contra más usted muera, más le costará recordar quién era usted antes. No se va a acordar de quién era. A veces me dice, ¿tú te acuerdas? Yo no me acuerdo. Y si me acuerdo, oro al Señor para que borre ese recuerdo. Porque dice Hebreos, capítulo 9, que su sangre borra las obras muertas que están en tu conciencia. Así que, mis hermanos, hoy Dios te hace un llamado para que mueras a todo lo que es la cizaña, para que tú vivas a Cristo. Mis hermanos, usted y yo no tenemos un cuerpo glorificado. Vivir a Cristo duele. Se lo digan a Pedro en el patio del sumo sacerdote. Fue capaz de coger una espada y de cortar una oreja y de dar su vida por Cristo, porque lo podían haber matado. Pero en el patio del sumo sacerdote, dar tu vida sin defenderte, eso sí. Eso es como cuando viene el toro y no te mueves. Y no te mueves. Y dices, me va a dar una cornada que me va a subir al tercero. Y de repente viene y se para, porque el que me guarda no se dormirá. Porque no prosperará ninguna obra del diablo, ninguna maquinación. Él es el que te guarda. El enemigo solamente quiere intimidarte, quiere amenazarte, quiere amagarte. Y muchas veces, como somos asustadizos, nos movemos en direcciones que no tenemos que movernos. Usted ha sido llamado para morir. Discúlpame, pero usted y yo ya no importamos. Tu vida ya no importa. Admítelo, ya no importa. Mis hermanos, tu vida es efímera. Todo lo que tú quieras construir en este mundo es efímero, no vale. Es un abrir y cerrar de ojos en la eternidad. Pero hagan tesoros arriba en los cielos, donde el ladrón no roba, el orín no corrompe, la polilla no mina. ¿Y qué si te dijo? ¿Y qué si pasó? ¿Y qué? Lo que importa, mis hermanos, tiene que haber discernimiento espiritual. Yo veo el espíritu que actúa en la gente por lo que manifiesta, porque por sus frutos los conoceréis.
Yo quiero conocer a alguien de verdad, observo el fruto y discierno espiritualmente y oro a Dios. Padre, ¿será que esto? Y el Espíritu, la unción del Santo te revela todas las cosas. Amén. Y uno siente y es conmovido. Y le dan ganas como a Pedro de sacar la espada y cortar alguna orejita. Y el Señor te está mirando desde el patio del sumo sacerdote, desfigurado, masacrado, diciendo, si yo estoy muriendo hasta por estos. Porque no hay mayor sacrificio que uno ponga su vida por sus hermanos. Si eso no lo vivimos entre nosotros, ¿cómo vamos a resplandecer en medio de una generación mala y perversa? Vas a decir, tengo que hacer full contact. Es lo que se te va a ocurrir, tengo que ponerme en forma. Para cuando tenga que defenderme. La gente vive pensando eso, mis hermanos. ¿A que sí? Que somos de gimnasio lo sabemos. Y los que hemos vivido por desgracia en la calle lo conocemos. Si no somos capaces de morir entre nosotros y de darnos el trigo, de darnos el fruto que el Señor da, ¿cómo lo vamos a hacer fuera? Y ahí tienes a Jesús, mis hermanos, que Él reconoció la gente que quería adorarlo y reconoció que había llegado su tiempo. Porque si los judíos estaban haciendo eso con Jesús, que tenían la escatología profética, que tenía la Escritura, ¿cuánto más los gentiles, mis hermanos? Que viven sin Dios, sin pacto, sin... Muchos son absorbidos por los intereses propios de este mundo y encuentran una ruina tremenda. Son movidos como las olas, llevados de un lado para otro. Nunca echan raíces, se pastorean a sí mismos. No quieren porque no mueren a sí mismos. El Señor no para de procesarlo diciendo, hijo, al que amo, azoto, al que tengo por hijo, disciplino. Amén. Solamente te estoy procesando. Y no aceptamos y venga a dar coces en contra del aguijón y venga a dar coces. Y siempre en las mismas cosas del carácter. Y Dios quiere usarnos, pero como no entendemos los procesos de Dios, es hora y tiempo de vivir en el Espíritu y de discernir en el Espíritu. ¿El trabajo es importante? Sí, es importante. ¿Las cosas materiales las podemos disfrutar? Sí. Pero si me va a eclipsar, si me va a enredar, yo milito para el Señor, ya no me interesa. Así que los que pierden su vida por causa del Señor, los que toman su cruz, se niegan a sí mismos, lo que está diciendo el texto es que reciben honra del Padre. El que me ama, el que ama su vida, la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Porque lo que nosotros sembramos es la vida eterna. Y la vida eterna ya hemos empezado a segarla aquí. Pero yo no puedo sembrar para la carne y esperar recoger vida eterna. Si tú siembras para la carne, vas a recoger corrupción. Va a haber corrupción. Esa es una realidad. Tú no puedes esperar a sembrar tu jardín de espinos y recoger rosas y claveles. Así que el Señor nos ha llamado a experimentar unidad y servicio. Ahora fíjense cómo el Señor muestra que el discípulo tiene un espíritu de servicio en el versículo 26. Si alguno me sirve, sígame. ¿Quién es el que sigue al maestro? El discípulo.
Si alguno me sigue, sírvame. Hoy queremos seguir al Señor con iglesias. Queremos seguir al Señor a través de ministerios. Y el Señor te está diciendo, el que me sigue me sirve. Y está hablando de forma singular. El que me sigue me sirve. Pero voy a la iglesia, ofrendo, hago esto, lo otro, aquello. No, no. El que me sigue me sirve. Nos escondemos detrás de la religión, detrás de la iglesia y de tantas cosas, mis hermanos. ¿Usted ora para que Dios lo procese? ¿Cuántas veces usted ora para que le meta en procesos? Para que le moldee, aunque te duela. Una vez estaba con mi esposa y empezó a orar de una forma que se me abrieron hasta los ojos. Pues claro, el que lo siente, porque el Espíritu nos ayuda a pedir como conviene. Y yo estaba orando y digo, como el Señor nos meta por esta oración. Y el Señor dice, pero si es lo que tú le predicas. Digo, esa oración es elevada. Y yo aprendí ahí y dije, sí es verdad. Tú le pides al Señor, aunque llores, Señor, métenos en tu propósito y en tu llamado, haz lo que tengas que hacer. Mis hermanos, un proceso de 7 hijos. Ella oraba así al principio, de 7 hijos. No nos caímos en cuenta hasta que pasamos todo el proceso. Dios tratando con nuestro carácter, tratando con nuestra vida, mostrándonos cosas del reino. Un proceso tan fuerte y tan duro. Ya le dije, deja de orar, hija. Ora diferente. No, somos humanos, ¿no? Hombre, hasta allá. Hombre, un proceso de 10 años, espera un poco. Dame respirar. Pero hay que orar así, procésame, aunque me duela. Consigue tu propósito. Que no haya demonio que robe la semilla, prueba que la seque, ni afán que la ahogue. Quiero ser productivo. Quiero cumplir con lo que tú me has dado. Es tan sublime lo que el Señor nos ha dado. Y dice, si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Así que, fíjate que los discípulos sirven al Señor, pero tienen que reconocer, entender y aceptar el llamado de servir. Ayer me gocé, mis hermanos, viendo la escuela de liderazgo. No esperaba yo que íbamos a ser tantos. La iglesia está entendiendo y comprendiendo, pero es por el que llama. Dios te hace un llamado y tú respondes, reconoces, aceptas y entonces te integras. No vale solamente con reconocer y aceptar. Tienes que integrarte. Tienes que luchar, mis hermanos. Así que, fijaros que nosotros vivimos en la sociedad en una escala de valores. Dependiendo de tu vida material, intelectual, social, cómo te mueves, cómo interactúas, ¿verdad? El introvertido nadie quiere hablarlo. Fíjate ese con esa cara de pez. Pero el que es jovial, ¿qué pasa? ¿Qué tal? No sé qué, ¿no? O sea, dependiendo de cómo somos y de lo que tenemos, ahí están los estándares y los valores de la sociedad. Pero en el Señor no es así. En el Señor es diferente. Y muchas veces lo que para el hombre es sublime, para Dios es abominación. Y nos toca renunciar al prestigio social para vivir sometidos a la voluntad y al propósito de nuestro Señor Jesucristo. Yo os conté que hace poco vino un camionero a mi empresa y empezó a hablarme, pues habla de mujeres y de cosas así. Pero yo empecé a ignorarlo, me llevo bien con él, mientras que hablemos, yo qué sé, del Madrid o de cosas que se puedan hablar, pues todo bien. Pero ya si me metes por ahí, yo digo, ya está el diablo intentándome tirar un dardito.
Porque yo discierno, mis hermanos, mi lucha no es contra carne y sangre. Mi lucha es contra un mundo espiritual demoníaco. Yo no veo a la persona, yo veo el ataque. Digo, ya está. Vino como ángel de luz disfrazado, hablándome de fútbol, y pegó un brinco y me quiso meter en otra cosa. Y entonces yo empecé a ignorarlo, hasta que le dije, cállate, cochino. Y entonces me miró así como diciendo, a ver. Y se cayó. Entonces vino un compañero, y yo no sé por qué, yo estaba en una máquina, y entonces le escucho yo, ¡no me digas que es cura! Madre mía, entonces viene, porque es un tío así muy de calle, dice, no fastidies que eres cura. Digo, cura, pero casado. Casado, sí, casado. La Biblia dice que el cura sea de una sola mujer. Que por cierto, esa palabra de cura se la han inventado. Ah, sí, sí. Y entonces ya pude hablar con él. Y me dice, pues yo soy un demonio. Digo, ya lo he visto. Venimos del mono, a veces lo pareces. Y así que el tío me dijo, ¡joder, macho! No, pero nos llevamos bien, ¿no? Pero intentamos hacerlo de forma dinámica. Porque esa persona está muerta en pecados y delitos. Pero lo que yo sentí fue tratarlo de otra forma. Yo sentí aplicarle ley. Y el Señor me dijo, cuidado que tú representas la gracia. Que estamos en el año agradable. Muere ahí. Entonces el Señor solamente permite cosas y te remueve desde lo más profundo. Y entonces tú defiendes la razón y el Señor te está diciendo que no lo digo por la razón, lo que quiero es que mires lo que te hizo sentir. Que el problema no es el que sí, que sí tiene un problema, pero que el culto, tú privas un culto privado al Señor. No, o sea, no quieras perfeccionar la obra del otro. Mira lo que tú estás sintiendo. Y métete con Dios a orar. Es ahí donde el trigo tiene que morir. ¿Por qué? Porque nosotros, como trigo, vamos a morir. Este cuerpo terrenal va a morir. Pero el que en mí cree, aunque muera, vivirá. Amén. Usted y yo no morimos como Jesús murió para redimir a nadie. Porque la ofrenda es Cristo. Usted y yo ya gócese porque aunque muramos nos vamos con el Señor. Gloria a Dios. Pero como trigo tienes que morir, tienes que caer a tierra. Y cuando tú caes a tierra y brotas, sale mucho fruto, sale mucho grano. Y cuando tú vas a volver a sembrar otra vez, si tú por ejemplo vas a sembrar una patata, te tienes que ir al patatero, no sé si se dice así, cortas una patata y siembras la patata. Y de esa misma patata retoña otro patatero. Es del mismo fruto que se vuelve a sembrar. Y esa es tu misión y la mía, sembrar a la gente, no destruirla, resplandecer delante de la gente. Pero comencemos aquí entre nosotros, para que podamos nosotros resplandecer en medio de una generación mala y perversa. ¿Entienden el mensaje que os quiere traer el Señor? Bueno, mis hermanos, hasta aquí la palabra del Señor. Vamos a ponerlo de pie por un momento. ¿Cuántos se gozan en la palabra del Señor? Ya están pensando en el vecino del cuarto que lo están matando, que tienen que morir con él. Que tienen que morir con aquella persona que os mira con una cara rara. Con aquella persona que os hizo tanto daño. Con esas áreas de tu vida que sacan lo peor de ti. Con esas áreas de tu carácter que dijiste, ya no lo cambio, si Dios no me cambió, así que me quedo. Mentira del diablo. Te desafío en esta semana. Vamos a aprovechar la escuela de liderazgo. Te desafío a que mueras a esas cosas. Esos compañeros de trabajo. Esas áreas de tu vida. Esas formas en tu carácter con las que estás lidiando. Muere a eso. Aprovecha la circunstancia. Que sí, es muy probable. Que Jesús dejó la razón a un lado. Si Jesús coge la razón, a quien nos crucifica son a ti y a mí.
Que sí, que vale, que para ti la razón, que sí, si no te lo discuto. Pero deja que la circunstancia te mate. Ese mal carácter, esa forma de actuar que le impide a Jesús mostrarse a través de tu vida. Usted tiene un linaje especial, tiene una realeza. Usted es gente muy importante que ha sido llamado y llamada para mostrar a Jesús, para representar a Jesús. Amén. Es así. Me acuerdo que había un señor que blasfemaba a mi amado Señor. Y yo pensé, dije, le voy a meter un gancho de abajo para arriba. Mis hermanos, así como te lo... Porque tú te obcecas, ¿no os pasa que a veces sale como lo peor de vosotros? Voy a ajustarle, o a nadie le pasa. Sí, sí. Pues entonces me he equivocado hoy de palabras, esta palabra es para otra iglesia. Pasa. Le voy a ajustar las clavijas, verás tú. Y el Señor me recordó unos textos donde dice: toda blasfemia en contra del Hijo será perdonada, pero en contra del Espíritu Santo no. Así que me está blasfemando a mí, no al Espíritu, perdónalo. Y me recordó otro texto donde dice que Jesucristo encomendaba su causa al que juzga justamente cuando le hacían daño. De hecho, 70 años después, Jerusalén es saqueada por el Imperio Romano porque no reconocieron a Jesús. Esas fue las consecuencias. Fueron esparcidos, iban a ser esparcidos por toda la tierra. Y entonces yo oraba al Señor y decía: Señor, ayúdame. Hoy he comprendido el mensaje del Señor que estaba diciendo: sí, lo que te quiero es quitar eso que tienes. Esa mala uva, y esas ganas de querer agredir, te las quiero quitar. Eso me pasó al principio cuando vine al Señor. Y entonces yo entendí, lo he entendido mejor ahora. Y entonces yo oraba y tuve una visión a todo color, donde yo veía a este señor como los dibujos animados, cuando de repente se ponen al rojo vivo y hacen y le sale como humo de la cabeza. Y me desperté y dije: wow, ¿eso qué es? Al poco tiempo me crucé con este compañero en mi empresa. Era una multinacional que trabajaba, éramos muchos compañeros, y me crucé con él. Digo: hombre, ¿qué? Y era de los más antiguos. ¿Qué tal? Y me han despedido. Iba rojo, como en la visión. Iba rojo. Digo: ¿ah, sí? Sí. Y me acordé: caerán 1000 y 10.000 a tu diestra. Y más a ti no llegarán. ¿Y por qué? Porque el diablo lo estaba queriendo usar para hacerme caer. ¿Cómo yo le puedo predicar a usted hoy aquí arriba si yo agredo a una persona? Yo me tengo que bajar. ¿Cómo usted le va a predicar el evangelio de salvación y de amor cuando vive defendiéndose constantemente? Cuando su vida es una vida personal, de defensa personal. Siempre a la defensiva y cuando puede a la ofensiva. Así que les cuento esto, mis hermanos, porque el Señor está con usted. No se preocupe. Si el pueblo de Israel estuvo 40 años en el desierto y no se lo rompió ni los zapatos. Si usted le da la soberanía y la preeminencia al Señor, el Señor lo va a cuidar en todas las áreas. No se preocupe. Usted encárguese de los negocios del Padre, busque el reino de los cielos y todas las demás cosas serán añadidas. Él se va a encargar. Y que el diablo no te amedrente. Porque el diablo viene para intimidar, para amedrantar, para arrinconar. No te preocupes. Usted siga, no se pierda en los detalles, siga corriendo la carrera. Siga avanzando. Padre Santo, en el nombre bendito de Jesús te damos las gracias. Gracias. Gracias, amado Dios, por tu bendita palabra. Gracias porque tú nos das la oportunidad, Señor, de poder servirte, de poder caminar contigo y de poder estar en tu presencia. Ayúdanos cada día, Señor, a morir como el apóstol Pablo, vivir crucificado juntamente con Cristo. Que la fe de tu Hijo
viva en nuestra carne, que la vida de Cristo se materialice en nuestros cuerpos mortales. Queremos ser buenos representantes. Queremos ser como ese trigo de Dios que lleva mucho fruto, Señor. Queremos resplandecer en medio de esta generación con tanta necesidad de ti, Señor. Ayúdanos a convivir entre nosotros como una verdadera familia, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Oro, Padre, para que tú siembres esta palabra en lo profundo de nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor.